Cordial saludo, mi nombre es Cristian Andrés Castro Rojas, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el programa de Ingeniería Electrónica para el curso de Instrumentación. En este caso voy a dar una breve exposición a la fase 3, en la cual tenemos que diseñar un amplificador y haciendo los cálculos teóricos y tenemos que diseñar un filtro. ¿Listo? Entonces para este caso vamos a utilizar lo de la fase anterior, el puente de Wilson de la fase anterior. Y aquí lo muestro en sistema en equilibrio con un potenciómetro de 1K al 10%. Tengo que esa resistencia es de 100,7 ohmios y seleccionando la variación de temperatura, por decirlo de alguna manera, escogí 20 grados centígrados, por lo cual nos da una salida de 0,08 voltios. Para este caso vamos a obtener la ganancia, que la ganancia dice que es el voltaje salida sobre el voltaje entrada. Entonces tenemos 5 sobre 8 nos da 0,662,5, esa es nuestra ganancia. Ahora vamos a calcular la resistencia de ganancia. Entonces aquí la tenemos. Este 49,4 kiloohmios es un valor constante. Calculamos la resistencia realizando todas las operaciones. Tenemos que nuestra resistencia de ganancia son 803,252 ohmios. En esta parte comprobamos que el voltaje de salida efectivamente sean 5, multiplicando la ganancia por la entrada. Y tenemos este diseño del amplificador. Vamos a comprobarlo acá en Proteus. Entonces aquí tenemos que nuestro puente de Winston, ya lo saqué del equilibrio, por eso está en 20% para poder hacer la explicación un poco más rápida. Entonces aquí tenemos los 0,08 voltios y las terminales Winston 1 y Winston 2 tienen que estar en este sentido debido a que es digámoslo, una resta de voltajes. Y tenemos la entrada pin 4, pin 5 a tierra, nuestra resistencia de ganancia entre los pines 1 y 8 y nuestra salida es 5,54 voltios. Digamos que ese error es aceptable para este caso. Listo. En el siguiente tenemos un filtro pasa bajo con frecuencia de corte a 450 Hz. Tenemos nuestras ecuaciones para frecuencia de corte, factor de calidad y ganancia, nuestra función de transferencia en términos ideales de Laplace. Vamos a definir que R1 y R2 son iguales para poder reducir las ecuaciones y que los valores de los condensadores van a ser iguales. Por lo tanto, esta ecuación la puedo reducir a este término. Vamos a asumir que los valores de los condensadores son 0,01 microfarads, que son condensadores comerciales, y vamos a despejar el valor de resistencia de esta ecuación para poder hallar nuestros valores de resistencia R1 y R2. Realizando los cálculos matemáticos tenemos que nuestra resistencia es de 35.367. Como dijimos anteriormente, R1 y R2 son iguales, condensador 1 y condensador 2 son iguales. Vamos a hallar ahora el factor de calidad teniendo en cuenta estas dos ecuaciones. Simplificándolas tenemos esta ecuación y despejando la ganancia tenemos que nuestra ganancia es esta. Listo, ahora vamos a calcular a R3 teniendo en cuenta la ecuación de la ganancia, ya conociendo el valor de la ganancia. Asumimos que R4 va a ser de 10 kiloohmios, realizamos el despeje y tenemos que R3 son 17.079 ohmios. Este es nuestro filtro pasa abajo. Como nosotros tenemos una ganancia a esta salida, va a quedar con una ganancia y la señal se va a ir muy alta, como lo podemos ver aquí. Más alta de nuestra señal de nuestra señal de corte va a estar desfasada, por lo tanto tenemos que quitar esa ganancia, por decirlo de alguna manera. Se realiza con estas operaciones para tener una ganancia más pequeña. Y vamos a colocar un inversor y vamos a utilizar la ecuación del inversor para poder calcular la resistencia que se va a utilizar en dicho inversor, teniendo a RF de 10K. Esta es nuestra resistencia como de realimentación y la resistencia de entrada fue la que calculamos acá. Esto, aquí tenemos nuestras señales donde evidenciamos la salida. Esta es la salida del filtro, esta es la salida con el inversor y este de acá es en voltios. Aquí no se alcanza a ver, pero ya lo vamos a mostrar. Aquí está en decibeles. Aquí lo estamos analizando con el análisis análogo para evidenciar que es una señal, es un filtro pasa abajo que efectivamente, como se puede ver, solo deja pasar frecuencias bajas. ¿Vale? Vamos a pasar a
roteo rápidamente. Aquí ya tengo las señales tomadas de arriba, los cuales son la amplitud. Aquí en este caso invertí los colores por el orden como las coloqué. Tenemos que está en voltios. Vamos a ampliarla un poquito. La roja es nuestra señal del filtro. Después del filtro es la verde, la cual podemos ver la frecuencia 451 y nos dice que la amplitud es de 0,705 milis, por eso 0,705 debería ser 7,07, pero pues digamos que por la frecuencia ahí está. Por eso con la frecuencia original no daba, no quedaba bien. Y esta es la fase donde hace el cambio de posición, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Para nuestra frecuencia de corte. En este caso, analizando, entonces tenemos que solo deja pasar ondas bajas. Si cambiamos la frecuencia por una muy grande, va a quedar atenuada, como se evidencia acá. Si le cambiamos por frecuencias más bajas, nos genera el filtro pasa abajo, como lo estamos viendo en este caso. Espero la explicación haya sido clara. Gracias.